George Washington se erige como un gigante en la historia estadounidense. Lideró al ejército continental a la victoria en la Guerra de la Independencia. Presidió la Convención Constitucional de 1787. Sirvió como el primer presidente de los Estados Unidos. Su liderazgo fue esencial para la fundación de la nación. Washington nació en una familia adinerada de Virginia en 1732. Recibió una educación formal limitada, pero aprendía rápido. Aprendió por sí mismo topografía y se convirtió en un exitoso agricultor. La juventud de Washington le proporcionó las habilidades de liderazgo y la experiencia práctica que le servirían bien en los años venideros. Las contribuciones de Washington a Estados Unidos son inconmensurables. Es recordado como el padre de la patria por su papel fundamental en asegurar la independencia estadounidense. Su presidencia sentó un precedente para el cargo, estableciendo las bases para un gobierno fuerte y estable. El legado de Washington continúa inspirando a generaciones de estadounidenses. Su vida y logros son un testimonio del poder del liderazgo, la valentía y el compromiso con los ideales de libertad y autogobierno. Sigue siendo una figura imponente en la historia estadounidense. La infancia de George Washington no fue de privilegios y comodidades. Nació el 22 de febrero de 1732 en el condado de Westmoreland, Virginia. Era el hijo mayor de Augustine y Mary Ball Washington. La educación formal del joven George fue limitada. A pesar de esto, Washington era disciplinado y ambicioso. Mostró interés en las matemáticas y la topografía. A los 16 años, consiguió un puesto como topógrafo. Estas experiencias formativas inculcaron en Washington una fuerte ética de trabajo. Estas cualidades le servirían bien en su transición a soldado y estadista. La Guerra Franco-India fue un crisol para el joven Washington. Demostró valentía y perspicacia táctica. Obtuvo experiencia militar invaluable. La guerra lo expuso a la política imperial. Washington emergió como opositor de las políticas británicas. Fue elegido para el primer Congreso Continental. Nombrado comandante en jefe del Ejército Continental, transformó milicias en una fuerza formidable. Su liderazgo llevó al Ejército Continental a la victoria. Aseguró alianzas cruciales con Francia. La rendición en Yorktown marcó el nacimiento de una nueva nación. Washington se consolidó como héroe nacional. Aseguró la independencia del dominio británico. Inspiró a una nación con su liderazgo. Tras la victoria sobre Gran Bretaña, Washington anhelaba retirarse a Mount Vernon. Sin embargo, su sentido del deber lo obligó a servir como el primer presidente de la nación. La Constitución proporcionó un marco para un nuevo gobierno, pero fue el liderazgo de Washington el que dio vida a las palabras en el pergamino. Investido el 30 de abril de 1789 en la ciudad de Nueva York, Washington abordó la presidencia con una mezcla de determinación y humildad. Comprendía el peso de las expectativas sobre él, reconociendo que sus acciones sentarían precedentes para las generaciones venideras. Durante sus 2 mandatos, Washington estableció muchas de las tradiciones e instituciones que continúan definiendo la presidencia estadounidense. Reunió un gabinete de mentes brillantes, incluyendo a Thomas Jefferson como secretario de Estado y Alexander Hamilton como secretario del Tesoro. Estableció el principio del privilegio ejecutivo y pronunció el primer discurso sobre el Estado de la Unión. La presidencia de Washington estuvo marcada por un compromiso con la neutralidad en los asuntos exteriores, un enfoque prudente de la política fiscal y la creencia en la importancia de la unidad nacional. El liderazgo de Washington resultó fundamental para sortear los desafíos de una nación joven que luchaba con cuestiones de gobierno, finanzas y relaciones exteriores. Su presidencia sentó las bases para que Estados Unidos se convirtiera en una nación estable, próspera y respetada. Sección 5. Los desafíos de una nación joven.
La presidencia de Washington no estuvo exenta de pruebas. La nación recién formada enfrentó numerosos desafíos, tanto a nivel nacional como internacional. Internamente, el gobierno incipiente lidió con una enorme deuda de guerra, divisiones partidistas y la amenaza de rebelión. Externamente, Estados Unidos tuvo que navegar por las complejidades de la política de poder europea mientras afirmaba su propio lugar en el escenario mundial. Uno de los problemas más urgentes era la deuda nacional incurrida durante la Guerra de la Independencia. Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Washington, propuso una serie de políticas financieras, incluido el establecimiento de un banco nacional, para abordar la crisis. Estas políticas, aunque finalmente tuvieron éxito en estabilizar las finanzas de la nación, resultaron controvertidas, alimentando las divisiones partidistas entre los federalistas y los demócratas republicanos. La rebelión del whisky de 1794 puso a prueba la autoridad del gobierno recién formado. Los agricultores en el oeste de Pensilvania se rebelaron contra un impuesto federal sobre el whisky. Washington, demostrando su compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho, dirigió personalmente una fuerza de milicia para sofocar la rebelión. Su acción decisiva envió un mensaje claro de que el gobierno federal no toleraría la resistencia armada a sus leyes. Sección 6. El peso de la esclavitud. El tema de la esclavitud proyectó una larga sombra sobre la presidencia de Washington y su vida personal. Siendo él mismo dueño de esclavos, Washington lidió con las implicaciones morales y éticas de la institución. Si bien expresó su incomodidad con la esclavitud en sus escritos privados, no abogó públicamente por su abolición. Las opiniones personales de Washington sobre la esclavitud evolucionaron a lo largo de su vida. En su testamento, dispuso la emancipación de las personas esclavizadas que poseía tras la muerte de su esposa, Martha. Este acto, aunque no sin sus complejidades, demostró un grado de conciencia moral y un reconocimiento de la injusticia inherente de la esclavitud. El tema de la esclavitud continuaría plagando a la nación mucho después de la muerte de Washington. Se necesitaría una guerra civil y la aprobación de la 13ª enmienda para finalmente abolir la esclavitud en los Estados Unidos. El legado conflictivo de Washington sobre este tema sirve como un recordatorio de las complejidades de la historia y la lucha continua por la justicia racial en Estados Unidos. Sección 7. Una despedida para recordar. Mientras Washington se preparaba para dejar el cargo después de 2 mandatos, escribió un discurso de despedida que se ha convertido en uno de los documentos más importantes del pensamiento político estadounidense. En su discurso, Washington instó a sus conciudadanos a valorar la unidad de la nación, evitar las divisiones partidistas y mantenerse al margen de alianzas extranjeras enredadas. El discurso de despedida de Washington fue más que una simple despedida. Fue una hoja de ruta para la joven república, que describía los principios que él creía esenciales para su supervivencia y éxito. Advirtió sobre los peligros de las facciones políticas, enfatizando la importancia de la unidad nacional y el propósito compartido. También advirtió contra involucrarse en los asuntos de otras naciones, abogando por una política exterior basada en la neutralidad y la no interferencia. Las sabias palabras de Washington han resonado a lo largo de la historia estadounidense, sirviendo como piedra de toque tanto para líderes como para ciudadanos. El discurso de despedida de Washington se publicó en periódicos de todo el país y se difundió ampliamente como folleto. Sus palabras tuvieron un profundo impacto en la nación, dando forma al curso del pensamiento político y la política exterior estadounidense durante generaciones venideras. Sección 8. El legado de Washington. George Washington murió el 14 de diciembre de 1799 en su amado Mount Vernon. Dejó un legado de liderazgo, integridad y dedicación inquebrantable a los ideales de libertad y autogobierno.
Sus contribuciones a la fundación y desarrollo de los Estados Unidos son inconmensurables. El legado de Washington es multifacético. Es venerado como el líder militar que aseguró la independencia estadounidense, el estadista que presidió la Convención Constitucional y el presidente que estableció las bases para un gobierno fuerte y estable. Su ejemplo de servicio desinteresado, compromiso inquebrantable con el deber y creencia inquebrantable en la promesa de Estados Unidos, continúa inspirando a generaciones de estadounidenses. La imagen de Washington adorna la moneda, los monumentos y innumerables obras de arte. Su nombre adorna ciudades, pueblos e instituciones en todo el país. Su cumpleaños se celebra como feriado federal. Estos homenajes reflejan el respeto y la admiración perdurables que los estadounidenses sienten por su primer presidente. Sección 9. Conclusión. La vida y el legado de George Washington continúan cautivando e inspirando. Fue un hombre de acción y principios, un líder que enfrentó desafíos extraordinarios con valentía, sabiduría y una creencia inquebrantable en el potencial del experimento estadounidense. Jugó un papel fundamental en asegurar la independencia estadounidense, dar forma a la Constitución y guiar a la joven nación a través de sus años formativos. La historia de Washington no es solo un cuento del pasado. Es un recordatorio eterno del poder del liderazgo, la importancia del compromiso cívico y los ideales perdurables de libertad, autogobierno y unidad nacional. Su legado sirve como un faro, guiando a los estadounidenses a luchar por una unión más perfecta y a estar a la altura de los ideales sobre los que se fundó la nación.